acabar con ella es imposible, ¿no? Las bacterias, en toda la historia, los virus, en toda la historia de la humanidad se han ido haciendo resistentes, ¿no? Es su manera de sobrevivir, ¿no? Estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? Por lo tanto, pero sí que podemos mejorar y mucho, ¿no? Porque hay muchas razones porque haya además, en algunas partes del mundo, una verdadera explosión de resistencia frente a los antibióticos, ¿no? Uno de ellos es utilizar tanto en humanos como en veterinaria correctamente los antibióticos, ¿no? Y programas como de la resistencia que están haciendo tanto la Unión Europea, la OMS o España, ¿no? Como el PRAN y los PROAS, tienen ese objetivo, ¿no? Mejorar el uso de tratamiento antibiótico. Y eso muchas veces son restringirlos, no darlos tanto, restringir, por ejemplo, el tiempo de utilización, usar mucho tiempo los antibióticos puede generar esto, no usar antibióticos en pacientes que no tengan una infección, que, por ejemplo, tenga una colonización de orina, no tratarlo, sino en una infección. Por lo tanto, son puntos claves para intentar mejorar ¿no? la utilización racional de los antibióticos. Aquí es un tema polémico, ¿no? Nosotros restringirlos, todos los antibióticos pueden causar resistência, principalmente quando são mal utilizados. Se usa um tratamento antibiótico, tanto de amplo espectro como não correto, em tempo, dosificação, e a quem toca, não tem por que generar resistências, não? Então, claro, e qual o problema? Nós, claro, damos antibióticos de mais amplo espectro a bactérias que têm e que estão generando mais resistências, não? Então, o equilíbrio não é fácil, e aqui volvemos outra vez. Não devemos não utilizar esses antibióticos quando toque, porque o único tratamento em infecções, em sepsis, que ha determinado diminuição de mortalidade é o uso adequado de los antibióticos. Então, claro, esses novos antibióticos também são mais seguros comparados com outros antibióticos que teníamos e que usamos todavía agora, que tem muito mais risco de fracasso renal e num paciente séptico isso pode ser mortal, não? Então, isso é muito importante, equilíbrio, racionalização, utilizar esses antibióticos em sítios onde existem patógenos de risco, não? Então, claro, piensa que nós começamos o tratamento antibiótico empiricamente, a maioria das vezes. Por lo tanto, temos que identificar o paciente, ajustar a gravidade e, com isso, utilizar o melhor antibiótico para o paciente, mas também, se quando descubro que tenho uma infecção, é mais baixo, fazer o que chamamos ajuste ou desescalada terapêutica. Isto é racionalização e uma optimização do tratamento antibiótico. Estamos falando que num paciente séptico grave, e já num nível mais grave, que é o choque séptico, retrasar 1 hora representa uma maior mortalidade. E a partir daí, 7% de mortalidade acumulada. Por lo tanto, claro, o problema da resistência é crucial, pero se me muere o paciente, tem um problema enorme também em relação a isto, não? Ou seja, que esse equilíbrio é básico. O que não podemos é usar tratamentos antibióticos de amplo espectro a todo mundo e sem uma orientação. Pero se há essa orientação, que por gravidade, por risco de ter multiresistentes, aí sim temos que usar o melhor antibiótico ou a melhor combinação de antibióticos que tenhamos, porque tem uma relação direta. Hay una frase de un compañero que dice, bacterias muertas no mutan, ¿no? Si yo uso un tratamiento antibiótico eficaz en las primeras horas, esto es matemática, es logaritmos de bacterias. Si uso correcto, voy a eliminarlas. Y esas bacterias van a tener mucho menos tiempo, riesgo de generar esas resistencias. Ahora, si pongo un tratamiento antibiótico con dosificación incorrecta, trato um paciente que não tem, trato mal, pois então tenho muito mais risco de generar resistências.
es fundamental, ¿no? La OMS, y bueno, yo estoy como también asesor de vez en cuando del tema del COVID, desde forma externa, que intenta eso, ¿no? Pues dar a conocer ese problema, que es realmente una otra pandemia, ¿no? La multiresistencia, y principalmente también atacando países también con muchos problemas en relación a esto, a pesar que la multiresistencia existe en todo el mundo, en algunos países más que otros, ¿no? Por ejemplo, España está mejor que Grecia, pero peor que Noruega, por ejemplo, ¿no? Entonces, países otros como India, Brasil, tienen un verdadero problema que la multiresistencia significa tratar mal inicialmente el paciente y tener mayor mortalidad, más todas las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, ¿no? Pero claro, esse é o papel da OMS, não? A OMS não tem um poder executivo, não? Mas tem um poder consultivo e educativo. E a partir daí, como comentávamos antes, não? Há iniciativas da União Europeia, iniciativas de sociedades científicas, iniciativas nacionais como o PRAM, em que todos estamos trabalhando desde diferentes pontos de vista, não? Para melhorar. Por lo tanto, são cruciales as campanhas para que a gente sepa el impacto que tiene no la multiresistencia, como también en el caso de la sepsis, ¿no? Que la población no sabe que es esto, no sabe que ni definir la sepsis, o que eso, ¿no? Que el tratamiento antibiótico no tiene que ser visto como un enemigo por la resistencia. También tenemos que ser muy francos, o sea, hay muchas resistencias que se hacen sin ningún tipo de antibiótico. Por ejemplo, não se usa cloranfenicol desde há 40 ou 50 anos. E há muitas bactérias que são resistentes a cloranfenicol, ¿no? Por exemplo. Então, é muito mais dinâmico. Não é tão sencillo dizer antibiótico, doy un antibiótico y causa las resistencias. Los fenómenos genotípicos, la propia capacidad que tiene la bacteria en la mutación es muy importante. Hay unas que tienen más capacidad que otras. Incluso es muy importante otro tema. Muchas veces la adquisición de resistencia por parte de la bacteria hace que esa bacteria sea menos virulenta, menos agresiva. Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Que nosotros llamamos el mundo de la adquisición de resistencia y virulencia del patógeno. Pero es obvio que es un problema que la multiresistencia lo que nos hace es que el tratamiento empírico que le damos a nuestros pacientes sea peor. Multiresistencia hace con que haya un coste excesivo en los cuidados, en aislamiento de pacientes de forma preventiva, con todo que conlleva, ¿no? Por lo tanto, la OMS tiene ese objetivo, tiene esa función, tiene que seguir haciendo esa función y después juntar iniciativas continentales, nacionales, locales, porque también al final, por mejor iniciativa que se haga, lo que va a corresponder es el médico, farmacéutico y microbiólogo en su centro sanitario, en su hospital. Esta es la transformación, ¿no? Cambio de paradigma para mejorar esto es local, es de cada médico, cada que es prescriptor, cada farmacéutico que es consultor, cada microbiólogo que nos da la información, ¿no? Es un trabajo conjunto. Es un papel fundamental, ¿no? Tenemos que dividir dos tipos: farmacéutico que está, ¿no?, en contacto con el público, ¿no?, en una farmacia, ¿no?, y el farmacéutico o farmacólogo clínico que está dentro de un hospital o que está dentro de una parte más de gestión, de consejería. Entonces, son tres tipos. Este que está en contacto con la población, afortunadamente hoy en día no es como antes, que se podía comprar antibióticos, ahora no se puede sin una receta. Entonces, ese farmacéutico tiene un papel formativo en la población, porque muchas veces la gente llega a la farmacia y dice: quiero un antibiótico porque está un poco como yo, aquí como faringitis, ¿verdad? Entonces, yo no tengo que tomar un antibiótico. Eso el farmacéutico tiene que dar. Farmacéutico hospitalario tiene una función más compleja, ¿no?, dentro de los programas PROA, los programas de optimización, trabajando
codo a codo con los clínicos y con los microbiólogos, haciendo los programas, los seguimientos. Por ejemplo, un tema muy importante que un farmacéutico da al soporte es monitorización de antibióticos, es interacción con otros fármacos. O sea, nosotros podemos dar un otro fármaco junto con antibiótico y ese otro fármaco hace con que el antibiótico tenga menos eficacia o que se potencie un efecto secundario, que sería, por ejemplo, un fracaso renal, una hepatitis, etc., ¿no? Por lo tanto, y el tercero, que está en la parte de gestión, las consejerías, los ministerios, tiene también un papel crucial organizativo, ¿no? También entre sociedades científicas. Por lo tanto, el papel del farmacéutico es clave en la lucha, ¿no? de la multiresistencia, colaborando, sugeriendo, formando, monitorizando y, a fin de cabo, trabajando en equipos multidisciplinarios, ¿no? Del COVID, ¿no? Ha retrasado bastante el tema de la multiresistencia, ha sido problemático, se ha aumentado el uso de tratamiento antibiótico. Decir que, por ejemplo, el paciente COVID, cuando llega a un hospital y va, por ejemplo, a la UCI, solo un 4% tiene una infección bacteriana concomitante. De la gripe, ese número era 2, 3 veces mayor, ¿no? Entonces, no tienen que usar antibióticos antibacterianos, ¿no? La antiviral es otra cosa, pero antibacteriano. Y muchos enfermos de esos reciben muchos días de tratamiento antibiótico. Y después la otra cosa es, vamos a decir, la segunda fase, cuando el paciente ya está muchos días en una UCI, son las infecciones que corren nosocomiales, y ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, ha habido un aumento importantísimo del consumo de antibióticos en esas dos fases con el COVID, ¿no? La fase inicial, en que la inmensa mayoría, más del 95%, no necesita tratamiento antibiótico. Y ya en la segunda fase, en que hay sobreinfecciones, ¿no? Bastante graves y que ahí sí necesitan y también necesitan racionalización. Por lo tanto, la pandemia ha agravado ese problema del uso extremamente alto de tratamientos antibacterianos, antifúngicos y antivirales, y esto nos va a costar, ¿no? mucho revertir esto. Después, esa pandemia que es la multiresistencia ataca, como decía, muchos países en desarrollo, por lo tanto, tenemos un problema añadido, ¿no? Pero que no nos olvidemos también en países desarrollados, Estados Unidos, Francia, Italia, España, el problema de la multiresistencia es realmente crucial, ¿no? Y tenemos que mejorarlo. Decirlo que desde que se empezaba en España el programa PRAN ha ido una disminución del uso de antibióticos en veterinaria, más de un 60%, ¿no? Que no deberían utilizar una optimización de tratamiento en humanos, hospitales, importante, pero donde más se usa antibióticos en humanos es fuera del hospital. Por lo tanto, es el médico de cabecera que plantea un tratamiento antibiótico. Ese es el gran número de antibióticos que se pautan, ¿no? Y después el hospital sí, es donde están los multiresistentes, y la mayoría de las veces, pero también ese espectro está cambiando porque ya existen muchísimos multiresistentes en la calle también. Por lo tanto, ese paciente, ese señor mayor con infección urinaria que viene a un médico de cabecera, ya puede tener un multiresistente, ¿no? Y la única manera de revertir esto son campañas de concientización, utilización racional de antibióticos, usar solo cuando es necesario, durante el tiempo necesario y para quien sea necesario.